¿verdad? Vamos a ver si es cierto. En Juan 1.4 dice, Juan 1.4 del 7 al 8, si me hace este favor, pastor. Juan capítulo 1, versículo 4 al 8. Amén. Se lee para la gloria de Dios. Gloria a Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vino por testimonio para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diere testimonio de la luz. Amén, ¿verdad? Dice también en la Escritura, el que no ama, no ha conocido ¿a quién? A Dios. A Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Y luego dice, ámense los unos a los otros, porque el amor de Dios ya ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones, ¿verdad? Entonces se resume en amor. La pregunta es, ¿amas a Dios? Amén. Amén. Pero si amas a Dios, pero aborreces a tu prójimo, entonces mientes. Exactamente, la verdad no está en ti. Dios es el único que escudriña ¿qué? Los corazones. ¿Y las intenciones de quién? Del corazón, ¿verdad? Dice que no es una opción, es un mandato de Dios, amar al prójimo. Dice que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero el segundo mandamiento no lo practicamos casi. Y si lo practicamos, es entre nosotros, es entre los que ya nos conocemos, pero no, dice la Escritura, que qué fácil es amar al que te ama, pero qué difícil es amar al que te odia, al que te vitupera, al que te hace algo, ¿verdad? Al que trae algo contra ti, ¿verdad? Entonces, amarte a ti mismo, lo que está diciendo es que de modo que amas al prójimo, no es en un sentido ególatra, sino en un sentido, en un afán de servir a otro, de la misma manera que tú te servirías a ti mismo. Amén. En pocas palabras, ámate a ti, pero también ama al prójimo. Porque ya dijimos que es un mandamiento, ¿no? La palabra prójimo es lesión, que significa amigo. Cualquier otra persona, un próximo, el más cercano, el que tienes al lado. Debemos considerar que el prójimo es cualquier persona necesitada. Una muestra de ello es en Lucas 10. Vamos a Lucas 10, por favor. Versículo 30, que es la del buen samaritano. Ustedes y yo ya la conocemos, ¿verdad? Sí. Pero vamos a remembrarla tantito. Amén. Lucas, 10:30. ¿lo tienen? Sí, amén. A ver, adelante, hermano. Dice la palabra del Señor así. Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión, se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que hizo
prójimo al hombre asaltado por los bandidos? ¿Sí, verdad? 37. 37, por favor. El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él, Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. ¿Cuántas veces hemos visto en la calle, verdad? Personas que necesitan, y no nomás dinero, sino necesitan de Dios. Gloria a Dios. ¿Eres portador de la palabra? Pregunto. Amén. Dios te pregunta, ¿qué harías en su caso? ¿Le darías la ayuda necesaria? Amén. Dice que pasaron 2 personas, ¿verdad? Un levita y un samaritano. Y un sacerdote. Sacerdote de la ley. 2 hombres que conocían, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y quién respondió aquí? El samaritano, ¿verdad? Que no era judío, no era levita, no era sacerdote, no conocía de ley, pero tenía, ¿qué? Fue movido a misericordia. Y a veces nosotros no somos ni siquiera movidos a misericordia. Nos pasamos de largo, ¿sí o no? Vemos la necesidad. Aquí se ha predicado mucho en este estrado, en este púlpito, que si Dios permite ver la necesidad de alguna persona, pues que la ayudes, ¿verdad? No simplemente con tus oraciones, sino también con tu economía, ¿verdad? La que Dios te permita y la que Dios ponga en tu corazón, ¿verdad? Lucas 10:28b dice lo siguiente, le contesta Jesús y dice, haz esto y vivirás. O sea, ayuda al necesitado, ayuda al prójimo, ámalo. Y si haces esto, vivirás. ¿Cuántos quieren vivir más? Amén. Amén, ¿verdad? A veces recibimos más de personas que ni siquiera son familia. ¿Has recibido algo, tú, algo más de alguien que ni siquiera es conocido o ni siquiera es de tu familia? ¿Has recibido algo más? Amén. Pues esa persona ha sido movida a misericordia Amén. Gloria a Dios. y te ha dado para un taco, te había dado para el camión, te ha dado, no sé, una ayuda que necesites. Pero dice Jesucristo que ames a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Que seas movido también ¿a qué? A misericordia. A misericordia. Si ves a esa persona en la calle, pues ora por él, ora por ella. Si necesita y te pide para comer y realmente ves la necesidad, Dale. pues dale. Nuestro Señor Jesucristo no es deudor de nadie, ¿verdad? Amén. Amén. Él paga y paga bien, ¿verdad? Pero que sea realmente el reflejo de Dios y de Cristo en tu corazón con esa acción. No porque Dios tengas a Dios como que me lo va a regresar, ¿verdad? Ya te lo regresará en otra cosa. Amén. Amén. El amor al prójimo es una extensión del amor de Dios. ¿El amor de Dios está en ti? Amén. Amén. ¿Lo demostramos ayudando al prójimo? Amén. 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 No vivimos solos, tenemos que interactuar con las personas. ¿O vivimos solos? No, ¿verdad? Tenemos que interactuar ¿con quién? Con la gente, ¿verdad? Las famosas llamadas relaciones humanas. Tenemos que interactuar principalmente ¿con quién? Con la familia, con los de la casa. ¿Y cómo somos con los de la casa? ¿Demostramos realmente que Cristo vive en nosotros? ¿Amén? Amén. ¿Quién se acuerda de la prédica de hace 8 días del hermano? Amén, ¿verdad? ¿Qué decía el hermano? Si realmente Cristo vive en ti, hay una transformación y un cambio de adentro hacia afuera, ¿no? Hace que tiempo no te confunden con Jesús. Exactamente, ¿hace cuánto tiempo no te confunden con Jesús? Los que no escucharon esa prédica, pues ahí está en el muro. Pero dice que debe haber una transformación, un verdadero cambio. Dice que el viejo hombre ya pasó y hoy las cosas son nuevas hoy, cada día, ¿no? Amén. Amén.
Pero con la familia, ¿cómo somos? Con la esposa, con el esposo, con la hija, con el hijo, con el yerno, con la nuera, con los nietos, con los abuelitos, con la abuelita. ¿Cómo somos? Y eso nada más empezando por los de la casa, ¿verdad? Si hoy te peleaste con tu hijo, con tu hija, si hoy tienes conflictos con, no sé, con tu familiar, con un primo, una prima, tantas personas que luego tenemos conflictos y no demostramos el amor que ya Dios nos ha derramado en nuestros corazones. ¿Cristo vive en nuestros corazones? Amén. Pues demostrémosle al prójimo. ¿Cómo te amas, hermano y hermana? ¿Cómo te amas? Te cuidas, te alimentas, te bañas, te peinas, como dice el pastor, te perfumas, ¿no? Pues así. Dice el dicho que como quieres ser tratado, trata a los demás, ¿verdad? Y no se diga de los familiares, hermanos, sobrinos, tías, cuñadas. En el trabajo, te llevas bien con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con tus acreedores, con tus deudores, con los vigilantes, con los contadores, personas nuevas que conoces, vecinos, vecinas, amigos, el rentero, cuando viene a cobrarte la renta, cuando no tienes para la renta, ¿verdad? Personas que conoces en la calle, en el autobús, en el metro, realmente reflejamos el rostro de Cristo en esos lugares y con esas personas. Nos llega a mover a misericordia el ayudar y el amar al prójimo. Amén. No me lo contestes, contéstaselo a Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Pues deberíamos de hacerlo. Hablar de las buenas nuevas, ¿de qué? De salvación a aquellas personas. Qué difícil es cuando ya le hablaste a una persona de Jesucristo y con tus actos dices lo contrario, ¿verdad? Ahí es cuando se pone en tela de juicio si realmente Cristo vive en ti y ya hubo una transformación de adentro hacia afuera, como lo decía mi hermano. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Amén. Necesitamos reflejar, decía el orador anterior, necesitamos tener el carácter de Cristo, ser amorosos, ser misericordiosos, ser compasivos, ponerse en los zapatos del otro, para poder ver su necesidad con sus ojos. No con los nuestros, sino con quién? Con sus ojos, ¿verdad? De él. Hay personas a las que es difícil amar. ¿Sí o no? Sí. Sea por su carácter, por su forma de ser. Las Escrituras nos dan ejemplos de conflictos. Caín y Abel. Ya lo hemos leído, ¿verdad? ¿Qué sucedió ahí? No vayan ahí, yo se los voy a leer. Dice Génesis 4:3. Y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo fruto a la tierra, una ofrenda a Jehová. 4. Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 5. Pero no miró con agrado Caín a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. 8. Y dijo Caín, ¿7? Ok. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿Cuánto te has enojado, hermano, con un hermano antes o con un pariente? Le dices, salte tantito y allá afuera nos
Aquí está la familia y está la reunión familiar, ¿no? Pero si nos vemos allá afuera, ¿no? O a la salida de la escuela, espérate tantito. O estás en el trabajo y ese contador me la va a pagar, ya me trae de puerquito, ¿no? O ese compañero de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo? Salgamos al campo, le dijo. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo Mató. mató. No le pegó, no lo insultó, lo mandó al otro mundo. ¿Qué vemos ahí? Envidia, coraje, celos, ira. Quítate, ¿no? Yo soy el que debe de ser. ¿Sí o no? Sí. Vamos a otra historia de la Biblia. José el soñador. Génesis 37:3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Amén. ¿Amaba a quién? Más que a todos sus Hijos. Tenía más hijos, ¿no? Siempre hay un consentido en la familia, ¿no? Un hijo, ¿no? Dicen, un hijo consentido. Bien. ¿No sabrán? Dice, amaba más que a todos sus hijos porque los había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos, que su padre amaba más que a todos sus hermanos, le Aborrecían. aborrecían. Y no podían, ¿qué? Hablarle pacíficamente. ¿Y qué pasó con él? Y sus hermanos le tenían envidia. ¿Qué dice ahí? Envidia. Y le tenían envidia. ¿Y por envidia qué? Lo vendieron. Sus propios hermanos lo vendieron. ¿A quién? A los madianitas y se lo llevaron a Egipto. ¿Por qué? Por envidiosos. Pregunto yo, ¿estos sentimientos los has tenido en algún momento de tu vida, hermano? ¿Hacia tu hermano? Aquí estamos hablando de hermanos carnales, de sangre. La Biblia está hablando de hermanos carnales de sangre. ¿Qué se puede esperar un hermano en Cristo? O un hermano que dice ser tu hermano, ¿verdad? Puede esperar lo peor. El Espíritu Santo me da una cita en donde, pues, el paralítico, ¿verdad? Que lo llevan sus amigos y lo avienta por el techo, ¿verdad? Y ves a Jesús esa acción. ¿Y qué pasó con el paralítico? Lo sana, ¿no? Por la fe de ellos. ¿Tú tienes amigos así, yo pregunto? ¿O eres de los amigos que llevan a los enfermos a Jesús? Amén. ¿Amas a tu semejante como a ti mismo y lo traes a Jesús? Amén. Porque si es así, este recinto reventaría. No cabríamos ya. Sin embargo, aún no. Ahí está la. Amén. 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 Es impresionante que tu propia familia a veces haya traición, a veces haya celos, a veces haya contienda entre la misma familia. Dios conoce los corazones y las intenciones del corazón. ¿Qué hay en los corazones? Homicidio, fornicación, adulterio, ira. Hay ira, hay contienda. Dice que
De ahí salen, ¿qué? Los malos pensamientos, Los homicidios. los adulterios, las fornicaciones. ¿Y de dónde salió? Los homicidios. ¿De dónde le salió a Caín? Pues del corazón. Matar a su hermano, ¿verdad? Qué tremendo. Y todo por los corazones duros, ¿verdad? Duros sin sentimientos, duros sin Dios. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Reendureció su corazón Y desobedeció. y desobedeció. Primero desobedeció, se le endureció el corazón y luego quiso matar y perseguir ¿a quién? A David, ¿verdad? Pero ya no tenía la presencia de Dios en su vida. Y se le vinieron todos esos demonios. Ya no amó ¿a quién? A su prójimo. Entonces, cuando tienes este tipo de actitudes, ¿la presencia de Dios estará en ti? ¿Estará en mí? Se alejó, ¿verdad? ¿Quieres que la presencia de Dios se aleje de ti? No. ¿De mí? No, ¿verdad? Dice Proverbios 23, vamos a Proverbios 23, 26. Hijo mío, dame tu Y corazón miren tus ojos. y miren tus ojos por mis. ¿Por qué dirá Dios que dame, hijo mío, tu corazón? Porque Él nos va a transformar ese corazón duro y de piedra y nos va a poner en uno de carne, un corazón que lata, que viva, que sienta, que sea sensible ¿a qué? Al dolor, un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo era Dios? Compasivo, ¿verdad? Amoroso, misericordioso. Cuando iban a apedrear a la mujer del flujo de sangre, todos estaban listos, ¿no? Para darle la pedrada. ¿Pero qué les dijo? A la adúltera, perdón. ¿El que esté libre de qué? De pecado, Que arrojen la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Desde el primero hasta los últimos empezaron a ir por su conciencia. Por la conciencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Dame, hijo mío, Tu corazón. y miren tus ojos. Por mis caminos. Amén. 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 Mateo 7, del 1 al 5. ¿Pasó? Claro que sí. Amén. Mateo capítulo 7, del 1 al 5, la regla de oro. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con el que juzgas serán juzgados, y con la medida con la que miden les será medido. ¿Y por qué miran la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Somos expertos, ¿verdad? En criticar, en ver, en Juzgar. cuando no estás en el espíritu de Dios, ni tienes el corazón sensible, somos muy fácil al criticar a las demás personas. Ah, yo le hubiera hecho así, o por qué no le haces así, o por qué no le haces asado, ¿verdad? Mira, si tu problema se resuelve bien fácil, cuando tú traes mega broncas, ¿verdad? ¿Qué me ve a mí? Pues mejor que vea sus problemas, ¿no? ¿Sí o no? Si él tiene una mega bronca y ya viene aquí a decirme y a criticar y a juzgar. ¿Amén? Amén. Bien. Dice aquí, Mateo 5:38. Del 38 al 48. Amén.
Amén. Adelante, pues. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos y bendice a los que les maldicen. Hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Dice en el 44, pero yo os digo, amen a vuestros enemigos. Híjole, qué difícil. Y luego dice, bendecid a los que los maldicen y hacen bien a los que aborrecen. Y orad por los que ultrajan y los persiguen. Realmente oramos y los bendecimos. Amén. 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 No me lo preguntes a mí. Ay, se lo deja de tarea. Dice que en el 40, y cualquiera que pone en pleito al quitarte la túnica y dejarte también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Ahí se demuestra realmente si sí tienes el amor de Cristo en tu corazón. En el 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. O sea que si hacemos todas estas cosas, ¿vamos a ser así? Sí. Porque lo dice ¿qué? La Escritura. Dice la palabra, ¿sí, verdad? Amén. 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 Qué difícil, ¿eh? Y dice, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo? No, dice, este me la hizo, me la va a pagar. Pues, ¿cómo? ¿No? Como dice el pastor, pues si no pateó un perro, no pegó, no le pagó a cualquiera, ¿no? Realmente tenemos todavía esa contienda. Antes sí, ¿no? Antes de conocer a Cristo, éramos muy sácale punta, ¿va? Éramos muy prestos, muy vengativos, sí, muy de poca mecha, ¿no? Nos encendíamos pronto, mecha corta, sí, nos encendíamos rápido. Si te pesaban mal en el mercado y comprobabas que ahorita le voy a ir a reclamar, pues cómo se me está cobrando tanto y me está dando tanto. ¿Qué le pasa? ¿No? O cuando llega un pariente que te pidió prestado y estás ahí en tu casa y dices, bueno, ha de haber venido a pagarme, ¿no? No, vino a la fiesta a comer y se va. ¿Verdad? No, pues ¿cómo? Ahora no le presto para la próxima, o ahora le retengo tal o cual otra cosa, ¿verdad? ¿Realmente amamos al semejante como a nosotros mismos? A veces hasta ni un vaso de agua les ofrecemos, ¿no? Llegan de visita y ahora no le ofrezco nada. Aunque te desprecien, ahí está. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué un cristiano tiene enemigos? Por causa de debería tener enemigos un cristiano. No.
uno que conoce la palabra de Dios, uno que ya es transformado, uno que tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, deberíamos de tener contienda. Si dice que debemos entre hermanos hablarnos con cantos espirituales, ¿sí o no? Sí. Con salmos, con cánticos. ¿Nos hablamos así? Aquí entre la iglesia a lo mejor sí. Pero en tu trabajo, ¿quién te ve? En tu casa, ¿quién te ve? En el metro, ¿quién te ve? Solamente Dios. Dios es el que te ve. Mateo 25:37 dice, amén. Y amén. Amén. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey de cierto os digo que en cuanto me lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste A mí. a mí. ¿A quién? A Cristo. Entonces, ¿a quién se lo estás haciendo, hermano? A Cristo. Cuando ves la necesidad. Cuando se va a predicar a las cárceles, a los hermanos, ¿a quién se lo están haciendo? A Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Salmos 131:1 dice, amén. Salmos 131:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. En armonía. 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos. La armonía. Esto aplica nada más para los de la congregación. No, no. Para todo, mi hermano. Tú y yo somos el testimonio vivo de Cristo para los inconversos. A veces dicen, no, para ser como Él, no, pues ¿para qué me convierto a Cristo? Sí, mira cómo es. Cuidemos nuestro testimonio. Amén. 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 En los mandamientos de Éxodo 20:5, ¿quién sabe los mandamientos? Amén. Amén. Los primeros se refieren a la relación con Dios y los restantes a la relación con los demás. Dice, no tendrás dioses ajenos Delante de mí. delante de mí, no te harás, inclinarás, ni harás ídolos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo y santificarlo. Y luego dice, honra a tu padre. Y a tu madre. ¿Conocías que Tu padre y tu madre serán el prójimo. Amén. ¿De veras los honras? Amén. No me lo contestes. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás con tu prójimo de falso testimonio. Así es que, ¿obedecemos esto realmente? ¿Sí, amén? ¿Te ofendieron o ofendiste? ¿Te hicieron o hiciste? Porque si te ofendieron, pues te merecen una disculpa, ¿verdad? Pero si ofendiste, ¿qué pasa ahí?
¿Necesitas qué? Perdón. Pedí perdón. Perdí perdón. La muestra nos lo pone Mateo 18:21. Amén. Le pregunta a Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. ¿Y no? ¿Y luego qué dice? No te digo 7. Y no te digo 7, te digo Aún 70 veces 7. que son ¿cuántas? 490 veces. Amén. Amén. Entonces te digo, si te ofendieron, una disculpa. Y si ofendiste, Pide perdón. pide perdón. Dice que restablece ¿qué? Las relaciones. ¿Con quién? Con tu prójimo. ¿Sí o no? Amén. Vamos a Mateo 5. Del 21 al 26. ¿Pasó? ¿Cómo no? Mateo capítulo 5, 21 al 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cómo? Dice que en el 23, por tanto, si Por traes tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Y por qué tendrá algo contra ti? Algo le hiciste, algo se hicieron, algo se ofendieron. Algo Y le está hablando a quién? A los de la iglesia. No se supone que debe de haber coinonía, debe de haber respeto, debe de haber estar en el amor, en el mismo espíritu de Dios, en la misma sintonía, en el mismo espíritu de Dios. Pero dice que si te acuerdas ahí, ¿verdad? O sea que ya hasta se te había olvidado. O sea, traes rencilla con tu hermano y ya hasta se te olvidó y andas bien tranquilo. Y aún traes rencilla con tus familiares de años y ya hasta se te olvidó. Y hasta la persona con la que tenías rencilla ya hasta falleció. Ahí le tienes que pedir perdón ¿a quién? A Dios. Ya no está la persona, pero si Dios te recuerda en una oración que traes algo contra tu hermano y ya se murió, pues a Dios tienes que ponerte a cuentas, porque Dios no te va a traer el muerto para que le pidas perdón, ¿verdad? Ni lo saques de la tumba. Entonces, ¿a quién le tienes que pedir perdón? A Dios. A Dios. A Dios. Y dice que si te acuerdas ahí, antes de darte, te ofrenda. Y ve y ponte ¿a qué? A cuentas. Pero si está vivo, ¿qué tienes que hacer? Ir a pedirle perdón. ¿Para qué? Será una traba para que te quedes cuando venga nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento. ¿Será una traba el que tú tengas rencilla contra tu hermano? Sí. ¿Te quedas? La oración del Padre Nuestro lo dice. Exactamente, ahí vamos para allá, me ganó el pastor. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Sí, pero en la parte, perdónanos Nuestros pecados, como a nosotros perdonamos a los que nos ofenden. los que nos ofenden.
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y realmente perdonamos de corazón a los que nos ofenden. Perdón, han oído, perdono, pero no olvido. ¿Sí? ¿Sí han oído? No quiero, pero le voy a pedir perdón. Debería ser, no quiero, pero por obediencia a ti. Amén, amén. Prepara su corazón y el mío y a ponernos a cuentas delante de ti. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué peligroso es tener el amor duro, el amor sin Cristo, el amor sin el Espíritu Santo como Saúl, que se le fue el Espíritu de Dios. Te quedas, mi hermano. Dice que uno, va a haber dos, y uno se irá y el otro Se quedará. se quedará. ¿Quieres ser del que se vaya o del que se quede? Amén. Hay que obedecer. Es un mandamiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Jesús le dijo, le dijimos, Padre nuestro. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos activa el fruto del Espíritu, precisamente. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre. Pero el principal es El amor. el amor. Si tenemos amor, no hay por qué pelear. Si realmente hay amor en nuestros corazones y Cristo vive en ti, no tiene por qué haber rencillas, no tiene por qué haber matanzas, no tiene por qué haber secuestros, no tiene por qué haber violaciones, vituperios. Si realmente se conociera las Escrituras en todo el mundo, no hubiese guerras, no hubiese todo lo feo que hay. Sin embargo, por falta de amor de Dios en sus corazones. Efesios 5, ¿qué dice? El apóstol Pablo, sed pues imitadores de Dios, como hijos, ¿qué? Andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda, ¿qué? De sacrificio, de olor fragante. Amén. Jesucristo fue el más exponente en amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo para Jesucristo? Nosotros, ¿verdad? Dice Mateo 20:26, por favor. Mateo, capítulo 20, versículo 26, capítulo 20. Amén. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Sí, amén? ¿Me siguen? Sí, amén. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos de gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y le dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. O sea que hasta metía, ¿qué? La mano. ¿Tú le das permiso a alguien de que meta la mano en tu plato? ¿Sí? Pues lo amas mucho, hermano. El 5. Entonces respondió. ¿Entonces qué? Respondió y dijo, el que me entregará, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. ¿Quién le dijo? Judas, ¿verdad? Mateo 26:46. Amén. Mateo 26:46. Digo 49, perdón. Amén. Y enseguida se acercó Jesús y le dijo, salve, maestro. Él era ya en el arresto de Jesús.
Y le besó. ¿Quién le besó? Judas. Judas. El traidor. El que le entregó. El chivo. Ahí ya no era su semejante, ¿verdad? De Judas. Le entregó. Y en Mateo 26:50 dice, y entonces le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué has venido? Todavía le llamó amigo, ¿verdad? Si le estaba entregando. Y aún así, lo amó. Vamos a Lucas 23:24. Amén. Después de que lo vituperaron, lo escarnecieron, lo colgaron en la cruz, estaba agonizando nuestro Señor Jesucristo. Lucas 23:24 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos. Entonces 24. ¿Mandé? Es que dijiste 23, 24 y no es la cita. Ah, ¿no? Entonces Pilato sentenció que se hiciera. No, entonces me equivoco. Es 24. 24. Ok. 24. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta ahí todavía tuvo ¿qué? Compasión, misericordia. Pregunto yo, ¿tienes el corazón de Dios en tu corazón para decir, perdona? Cuando dice, oren por tus enemigos, ¿tendrás ese corazón para decir, te perdono? O perdóname. Bendícelos y alcánzalos. Alcánzalos, transfórmalos, ¿verdad? Dios se entregó, dice que se entregó por amor. ¿A quién? A nosotros. ¿Somos sus semejantes de qué? De Dios. Amén. Amén. Jesús nos amó, se entregó, murió, pero resucitó y vive ¿en dónde? En nuestros corazones. Y vino a amar al prójimo, al pecador. Entonces, el primer mandamiento es, ama a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu ¿qué? Y con todo tu corazón. Amén. Amén. Pues amados hermanos, esa es la palabra que Dios me dio. Y oremos para que Dios nos transforme en nuestros corazones. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora nos acercamos a ti, Señor, confiadamente. Hemos escuchado tu palabra. Queremos ser obedientes, Señor, a tu escritura. Te amamos primeramente a ti, Padre. Gracias, Señor, por venir a dar tu vida en rescate por nosotros, Padre. Pero, Señor, también queremos ser obedientes y amar al prójimo como a nosotros mismos, Padre. Ayúdanos en nuestros corazones. Si tenemos algo contra el prójimo, Señor, ya sea, llámese papá, mamá, hijos, hermanos, familiares, Padre, que hoy sea el día y la hora en que podamos reconciliarnos, Señor. Queremos estar delante de ti en tu presencia, Señor. No queremos quedarnos cuando tu Hijo venga en la segunda venida, y que eso no sea una traba, una carga moral entre nosotros, ni que, Señor, le demos cabida al enemigo. Padre, haz que estos corazones sean como los corazones de Cristo, Señor, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese es el reto, Padre. Señor, perdónanos si hemos ofendido a nuestros semejantes y sobre todo a ti, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, amén, amén. Cristo en ustedes, hermano. Amén.